Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Les saludo Armando Godoy, bienvenidos al espacio de la entrevista de Noticiero El Salvador. Es un gusto que se puedan estar conectando con nosotros a través de la señal de Canal 10 y por supuesto a través de la señal de nuestras plataformas digitales. Un abrazo fraterno para todos los salvadoreños que nos ven fuera de nuestras fronteras y también saludarlos a los que nos escuchan a través del 96.9 FM Radio El Salvador, los que van en el tráfico, los que van manejando, bien, los que están en su casa también escuchándonos. Muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a hablar de varios temas. En la segunda parte de la entrevista, les cuento, vamos a estar hablando con Felisa Cristales, diputada de la Asamblea Legislativa. Vamos a estar hablando de todo lo que está ocurriendo en ella y es estas graves denuncias contra la Asamblea Legislativa actual tras conocer que existen plazas fantasmas, algo que también ha sido denunciado por el sindicato. Y en la primera parte de la entrevista vamos a estar hablando también de este y otros temas, como por ejemplo la entrega de este nuevo puente ubicado sobre el río El Jute en el municipio de Libertad, una obra realizada sin duda en tiempo récord. Y por eso se encuentra con nosotros y quiero darle la cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Armando. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir contigo en esta entrevista y también mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño que nos ve y que nos escucha a través de este medio de comunicación. Por supuesto, bueno, y obviamente hemos visto que en los últimos días el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en varios proyectos emblemáticos y de beneficio para el pueblo salvadoreño. Uno de ellos fue lo ocurrido hoy. Hoy entregaron la obra de construcción del puente El Jute y la rehabilitación, entiendo yo, que son de 20.3 kilómetros de la carretera desde el faro del Puerto de la Libertad hasta el desvío, que esto es en Patocanales, sobre la carretera litoral. Es correcto. El día de hoy hicimos la entrega de dos obras de infraestructura vial muy importantes para el desarrollo económico, social y turístico de nuestro país. Cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos totalmente deteriorada la carretera litoral y principalmente el tramo desde el faro hasta el desvío que lleva hacia Patocanales. Justamente todo ese tramo tenía diferentes baches, ya el pavimento estaba prácticamente deteriorado en su totalidad. Y antes, al revisar el histórico de las intervenciones que se habían realizado, solo se colocaban bacheo en algunos casos y en otros casos lo que se hacía era rehabilitar 2 o 3 kilómetros. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ese paso en la administración de Arena o del FMLN hubieran terminado en 10 años. Y después de esos 10 años tuvieran que volver a comenzar porque ya se hubiera deteriorado la carretera. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a intervenir los 20 kilómetros completos. Entonces tomamos la decisión de intervenir 20.3 kilómetros justamente desde el desvío del Faro hasta el desvío de Patocanales en la carretera de Comalapa. Entonces hoy ya culminamos con esa obra. Solo con esa intervención fueron cerca de 8 millones de dólares, incluso mucho menos de lo que se hubiera gastado en la administración del FMLN, prácticamente casi que incluso hasta la mitad, porque ahora no se roba, ahora los impuestos que antes se robaban, ahora los impuestos los invertimos en obras para la gente. Adicional a ese proyecto de la rehabilitación de este tramo de carretera, que es sumamente importante porque aquí confluye todo el tráfico que viene del puerto de Acajutla, por ejemplo, y que va hacia el oriente de nuestro país, o de igual manera que quiere ingresar, que viene del oriente y quiere ingresar hacia San Salvador. Por cierto, esas son las imágenes, ministro, la que estamos viendo, que es la obra, ¿no?, que entregaron este día, la construcción del puente El Jute, la rehabilitación de estos 20.3 kilómetros de la carretera del Faro al Puerto de Libertad hasta el desvío de Patocanales, y ahí lo estamos viendo incluso en acción con el director del Fovial. Sí, es correcto. Y esta es la carretera que hemos rehabilitado. Son 20.3 kilómetros, una vía sumamente importante. Transitan más de 8,000 vehículos en promedio diario en la zona y principalmente la mayor cantidad de vehículos es transporte de carga. Además que esta obra tiene una importancia relevante debido a que ya venimos, por ejemplo, con el Mundial de Surf, ya el Ministerio de Turismo se está preparando para este tipo de actividad. Además de todo el proyecto de Sur City que de alguna manera va a tener un gran impacto en la economía local, principalmente del Puerto de la Libertad y otras partes del país, pero en este caso la primera fase que se está desarrollando en la zona desde el Obispo hasta el Zonte. Entonces estamos garantizando que la conectividad vial de nuestro país esté en mejores condiciones, incluso que seamos del mejor país de la región
para poder tener este tipo de infraestructura. Pero además de esa carretera, construimos un puente de 36 metros de longitud, un puente que lo tuvimos que demoler, el puente existente, porque estaba totalmente deteriorado, tenía socavación en sus bases, incluso tuvimos que colocar un puente provisional mientras tanto porque estaba a punto de ser socavado y poder incluso tener pérdidas humanas. Y según informes del Ministerio de Obras Públicas, este puente se tuvo que haber intervenido en el año 2016. Pero obviamente como antes no les importaba, ¿verdad? En lugar de invertir el dinero en obras para la gente, lo hacían en otro tipo de cosas, ¿verdad? Ahí podemos ver el caso del Chaparral, el Spa de la Minchi, ¿verdad? Porque ese sí lo terminaron, pero no pudieron hacer esta obra. Y así otras cosas, ¿verdad? Que hicieron. Mejor cambiaban puentes por aviones y se los daban al expresidente Funes, pero el puente sobre el río El Jute no lo pudieron hacer, ¿verdad? Yo creo que si no hubieran cambiado el avión en el puente de Chalatenango y no se lo hubieran dado a Funes, les hubiera alcanzado para construir ese puente. Pero bueno. Ese es el puente del Jute, ¿no? Entiendo yo que todo esto obviamente también estará, bueno, esta zona de por sí, ministro y pueblo salvadoreño, es de bastante movilidad y sobre todo de logística para el país. Es decir, ahí converge mucho el turismo, la agricultura y también todas las actividades comerciales de la zona. Sí, es correcto. Este puente es sumamente importante y de vital importancia para todas las familias de la zona y también para todo el comercio, porque por acá pasa toda la carga que viene del puerto de Acajutli que va hacia el oriente de nuestro país, o de igual manera todos los turistas que quieran viajar hacia las playas de la Libertad pasan por esta carretera que es sumamente importante para llegar a cada una de ellas, incluso para ingresar al puerto de la Libertad. Hoy ya, gracias a Dios, ya finalizamos esta obra. Es un puente, como te menciono, de 36 metros de longitud. Y no solo hicimos el puente, no solo fue la construcción de este puente, sino que también hicimos una serie de obras para poder reducir la vulnerabilidad de las familias que viven por el río El Jute. Normalmente, cada vez que llovía, se daban diferentes inundaciones y las familias perdían incluso sus viviendas y sus bienes materiales. Ahora realizamos, de hecho ahí se pueden apreciar algunas de las obras que hemos hecho, realizamos diferentes obras de protección, hicimos bordas en el río para poder reducir el riesgo ante inundaciones en la zona. Es decir, ahora la infraestructura que el Ministerio de Obras Públicas está construyendo en nuestro país es infraestructura resiliente ante el cambio climático. Lo estamos haciendo incluso con manuales que nos ha dado la cooperación japonesa para poder avanzar hacia el futuro. No estamos viendo como antes que construían infraestructuras que podían durar 5 años y que después había que volverlas a hacer y tener que erogar más gastos del Estado. Ahora estamos haciendo infraestructuras que pueden durar hasta más de 100 años en nuestro país y contemplando todo el tema de la adaptación al cambio climático. Entonces, esta obra es sumamente importante porque también marca un antes y un después de cómo se está construyendo la infraestructura vial actualmente en nuestro país con tecnología de primer mundo, incorporando diferentes componentes de la cooperación japonesa. Claro, a propósito de tecnología, también queremos mostrarle el momento de cómo se construyó todo esto. Ahí estamos viendo imágenes de cuando todo el personal también de Obras Públicas y el Fovial estaban trabajando en la construcción de este proyecto que sin duda, como les digo, mejorará la movilidad y la logística del país, además que obviamente va a dinamizar la agricultura, el turismo y todas las actividades comerciales. Es una tecnología japonesa, dice, ministro. Sí, lo que pasa es que tenemos un manual donde nosotros vemos todo el tema sísmico principalmente y todo el tema de la adaptación al cambio climático. La idea es construir infraestructura que sea resiliente al cambio climático y eso es sumamente importante porque normalmente se hacen obras que no se contemplan, por ejemplo, obras de protección en taludes, obras de protección en el puente, por ejemplo. Entonces la idea es que, por ejemplo, tengamos alguna lluvia y el puente tenga la capacidad para poder soportar cualquier tipo de lluvia o cualquier fenómeno natural, ¿verdad? Obviamente los estudios se hacen incluso teniendo valores hasta de 100 años para que tengamos una infraestructura de calidad y de primer mundo. De hecho, Japón, cuando ha tenido diferentes fenómenos naturales, ellos tienen un lema que consideramos que es sumamente importante y es reconstruir y mejorar.
Es decir, cuando ha tenido diferentes problemáticas en la infraestructura, no solo el tema es reconstruirla, sino que también mejorarla. Y eso es justamente lo que hemos hecho. Ahí tú puedes ver el puente provisional que se tenía. Y esto es justamente lo que hemos hecho en este puente. Es decir, este puente tiene la capacidad para poder soportar cualquier fenómeno natural, cualquier evento natural que podamos tener por alguna tormenta tropical o algo que llegue a suceder. Obviamente vamos adaptando esa infraestructura que sea resiliente, como te menciono, al cambio climático. Y ahí se puede ver parte de las obras. Obviamente en ese momento no estaba terminado el puente, pero sí estábamos haciendo una serie de obras en todo el río. De hecho, cerca de 2 kilómetros de obras hicimos en la parte del cauce del río El Jut. Y eso creo yo que es sumamente importante, porque ahora también las familias que viven en la zona van a estar protegidas. Protegidas porque ya cuando llueva no se va a llevar sus bienes materiales el río. Ya no va a tener problemas de inundaciones en su casa. Muchas de las familias incluso tenían que abandonar su vivienda debido a la problemática que podía causarse cualquier lluvia. Las familias estaban totalmente preocupadas y este tipo de cosas ya no va a pasar debido a la cantidad de obras que nosotros hemos ejecutado en la zona. Entonces le da seguridad, confianza a las familias y adicional también a todos los conductores que ya no van a transitar en un puente que estaba a punto de ser socavado, sino que un puente que va a ser más seguro para todos los peatones y conductores que van a transitar en la zona. Bueno, y quiero que el pueblo salvadoreño vea cómo es que quedó este puente, el puente El Jute, donde se rehabilitaron estos 20.3 kilómetros de carretera. Así es como quedó y vamos a ver imágenes en esto. Bueno, lo estamos viendo en estos momentos de cómo quedó una obra obviamente importante, una obra sólida, una obra sin duda sin precedentes, porque en esa zona obviamente, y tal como lo decía el ministro, había quedado en abandono. Y ahí está, sí, y ahí está ese rótulo, que antes de que digan que ellos lo hicieron, lo pusimos, ¿verdad? No vaya a ser que se lo quieran robar, así como se han robado todas las cosas. Porque siempre dicen que ellos lo hicieron, ¿verdad? Incluso hasta dicen que eran fondos de Fumilenio, siempre tratan de decir otra cosa. Yo creo que no hayan que inventar, ¿verdad? La diferencia es que ahora el dinero alcanza porque nadie está robando. Antes, en lugar de hacer este puente, hubieran hecho otra cosa, ¿verdad? Monumentos de la corrupción o otro tipo de cosas innecesarias que el pueblo no, o obras que fueran símbolos al desprecio del pueblo salvadoreño, así como han hecho proyectos como la parada de buses en Santana, ¿verdad? Que ese es, más de ser una obra que beneficia a los santanecos, es una obra al desprecio de los santanecos y del pueblo en general, ¿verdad? Entonces, ahora la verdad que los proyectos se están haciendo, nuestro país está avanzando, prueba de ello es estas obras que estamos entregando. Y así esperamos continuar con una serie de proyectos. Solo en esta parte de las playas de la Libertad hemos ejecutado una serie de obras que han sido sumamente importantes. Finalizamos la carretera Camino Sur City, que de hecho ha tenido un gran impacto a nivel nacional y principalmente en el turismo. La misma carretera se ha vuelto turística para nuestro país, es decir... Lo que pasa, ministro, es que la vista es, hay que decirlo, es muy bonita. Sí, la verdad que tiene una vista bastante bonita esta carretera. Ahí estamos viendo las imágenes. De hecho, en todo este tramo de carretera, muchas personas se quedan en los hombros para poder tomarse fotografías, para poder tomar fotografías de las vistas que tiene. Hay dos puntos importantes donde normalmente se estacionan los vehículos. Uno es por el puente, que de hecho es el puente más complejo que se ha construido en todo nuestro país y que lo finalizamos en esta administración, porque cuando llegamos no había nada, ¿verdad? Prácticamente lo que sí dejaron en el gobierno del FMLN fue el río, pero el puente lo construimos nosotros. Hicimos el puente más complejo del país y muchas personas están llegando a tomarse fotografías. Bueno, y también se tiene el proyecto ahí, ministro, de hacer miradores, ¿no? Exacto, y eso es lo que voy. Hay dos puntos importantes, uno es el puente y otro es un tramo de carretera que tiene una vista bastante importante hacia el mar. En esos dos lugares estamos ahorita en la etapa de diseño para construir miradores. Ahí vamos, la idea de los miradores es que tengan un espacio de parqueo, que tengan un espacio para el comercio informal. Obviamente la idea es pasarlo de la informalidad a la formalidad, que tenga un espacio de contemplación para que todas las personas que lleguen a la zona pueden tomarse fotografías, pueden tener una vista hacia el mar.
Y adicional, crear accesos a los peatones para que no estén en los hombros de la carretera, sino que tengan un acceso que tenga seguridad vial cuando quieran acercarse al puente o cuando quieran tener la vista al mar, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante para darle la seguridad a todos los conductores que transitan por esta importante carretera que ya la finalizamos, ya se la entregamos al pueblo salvadoreño y que ha tenido un gran impacto en el turismo. De hecho, según los datos del Ministerio de Turismo, los ingresos de los empresarios del sector ha crecido en un 73%, es decir, incluso decían los empresarios, porque hemos platicado con ellos, que los fines de semana parece Semana Santa o parece Año Nuevo. Y eso nos dice mucho del impacto que ha tenido esta carretera, la construcción de esta obra, en la economía de nuestro país. Es decir, más empleo, más inversión, la gente puede tener incluso más calidad de vida porque puede ir a disfrutar las playas de la Libertad. Obviamente, no es ni la tercera parte de todo el proyecto que nosotros queremos ejecutar como gobierno. Ahorita ya finalizamos la carretera, se van a construir miradores, se va a iluminar la carretera también. Estamos trabajando en un proyecto de iluminación de la carretera Camino Sur City. De igual manera, tenemos el otro proyecto de carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, que en este momento tenemos una empresa española que se le adjudicó el proyecto y que en este momento está en la etapa de diseño. Aquí tiene que ver no solo la carretera, sino que también todo el diseño urbano del proyecto Sur City, porque Sur City muy pronto también vamos a convertirlo en realidad en una serie de obras algunas que ya las empezamos a ejecutar, sí, otras que las estamos diseñando, pero que muy pronto vamos a comenzar a construir. Entonces, desde el Obispo al Zonte son cerca de 21 kilómetros. Una parte va a ser ampliación, otra parte vamos a hacer otro tipo de obras. Obviamente en esa etapa estamos ahorita. Adicional a ese proyecto también tenemos la construcción de un parque de diversiones en el Malecón, donde era el ex anfiteatro. Como obras públicas hemos trabajado articuladamente con diferentes carteras y en este caso con el Ministerio de Turismo e iniciamos con diferentes demoliciones del anfiteatro y con obras de terracería para poder iniciar con la construcción de un parque de diversiones que se va a tener en la zona y que va a tener una gran relevancia a nivel regional. De hecho, vino el ministro de Obras Públicas de Guatemala y apreciaba vino a apreciar los diferentes proyectos que estamos ejecutando y principalmente la carretera Camino Sur City y el parque de diversiones que estamos construyendo en el Puerto de la Libertad. Entonces, pronto van a venir todos los juegos mecánicos de China y luego de terminar las obras civiles, cableado subterráneo, casetas, entre otro tipo de obras para que la población pueda tener un acceso seguro en la zona. Se están construyendo por parte del Ministerio de Obras Públicas junto con Turismo y esperamos muy pronto ya poder finalizar con toda esta serie de obras. Obviamente estamos esperando que de China vengan los juegos mecánicos, que eso creo que va a ser sumamente importante para poder convertir en realidad este proyecto. Y algo importante también es que el 100% de la mano de obra que se está utilizando en este proyecto es local, es salvadoreña. Porque muchos decían de que en los proyectos de China se iba a traer mano de obra de China y otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero no, en este proyecto del parque de diversiones es 100% mano de obra del Ministerio de Obras Públicas y de empresas salvadoreñas que están trabajando para poder mejorar nuestro país. Entonces, y este parque de diversiones que estoy mencionando no es ni la tercera parte de todo el proyecto de Sur City, porque también algunos decían que, bueno, el parque de diversiones de Sur City, en realidad esa es una pequeña parte de todo lo que vamos a hacer en Sur City. Es decir, si eso no es ni la tercera parte, imagínense todo lo que va a hacer este gran proyecto. No, y claro, además de obviamente otros proyectos importantes como el viaducto proyectado a ejecutarse en el sector de Los Chorros, donde también está avanzando. Ministro, permítanos hacer la primera pausa de esta entrevista y regresamos hablando de este y otros temas, como por ejemplo lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Ya venimos. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado.
Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende. La religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas. Ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. Con tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abra nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sobre todos estos grandes proyectos que se están ejecutando, se están implementando en el país y que obviamente están transformando por completo la visión y el trabajo de este gobierno. Pero también, ministro, hay otros temas importantes de qué hablar y es precisamente lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Hay graves denuncias precisamente en la Asamblea Legislativa, específicamente los actuales diputados, tras conocerse el funcionamiento de Plaza Fantasmas. Quizás al respecto conocer sus valoraciones. Se habla de más de 1000 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. Sí, y eso sin contar, tienen plaza fantasma, es decir, gente que no trabaja y cobra salario, que no llega a trabajar. Y ellos que al menos llegan solo a ponerse de ausentes, ¿verdad? Pero al final tampoco trabajan y cobran salario. Pero bueno, la verdad que es impresionante el nivel de escándalo de este tema de las plazas fantasmas. ¿Cómo es posible que se destinen recursos del Estado, impuestos del pueblo salvadoreño, es decir, alguien que gana $300 por comprar agua, por comprar cualquier producto, cualquier insumo básico de alimentación, tiene que pagar el 13% de IVA, de impuestos, y esos impuestos los diputados los están ocupando para pagar empleadas domésticas, para pagarle a personas, a sus familiares, a sus allegados, a gente del partido, a gente que no llega a trabajar y que está cobrando. Es decir, se están robando el dinero. Obviamente, yo creo que a falta de maletines negros, los diputados han creado una serie de plazas fantasmas. Y yo creo que incluso antes, como antes recibían maletines en las administraciones pasadas, antes ganaban más todavía porque tenían las plazas fantasmas, tenían los maletines negros y se robaban los recursos del Estado por medio de licitaciones donde ya tenían a la empresa ganadora y solo faltaba la licitación. Pues ahora no es así, pero la verdad que es impresionante, no les importa el pueblo salvadoreño. Es decir, mientras la gente estaba en una pandemia donde se necesitaba oxígeno, donde se necesitaba medicamentos, donde los hospitales estaban totalmente descuidados, los diputados utilizaban los fondos del Estado no para mejorar los hospitales, no para mejorar las escuelas, no para construir nuevas carreteras. Mientras la cárcava de Santa Lucía se estaba formando de la residencial, los diputados utilizaban los recursos y los impuestos del pueblo salvadoreño para pagarle a empleadas domésticas y para pagarle a sus allegados. Es decir, y a gente que no llegaba ni tan siquiera a trabajar. Esos son los diputados que han estado por años en la Asamblea Legislativa y que nunca les importó ni por cerca el pueblo. Y aún así tuvieron el valor de crear comisiones a las cuales le llamaban
comisiones de irregularidades, algo así, porque hasta título le ponían, y casi que ya tenían en el tema, en el título ya le ponían el resultado de ello. Es decir, no habían hecho la comisión y ya sabían cuál era el final, mejor ni le hubieran hecho. Pero bueno, y se atrevían a poner eso cuando al final queda demostrado que las irregularidades las cometían ellos. Ellos eran los irregulares y corruptos. Y ahí lo podemos ver. A ver, ministro, y pueblo salvadoreño, vamos a revisar una nota para tener un poquito más de contexto de esto. Y es precisamente donde se está aceptando este tema y de hecho hay algunas denuncias de parlamentarios. Vamos a ver y escuchar en la siguiente nota. Integridad, seguridad y... El legislativo le da mensualmente $12,000 a Arena por cada diputado, $5,000 para contratar personal administrativo y los otros $7,000 van destinados para pago de asesores y su personal de prensa, explicó Emilio Corea del Tricolor. Pero en la mayoría de los casos, el 30 de abril, que termine nuestro periodo, un buen porcentaje de estos empleados tendrá que irse. Un buen porcentaje. Y ese es el miedo de algunos de estarlos blindando, estarlos pasando al área institucional, es lo que se ha venido denunciando. Fíjese que a ciencia cierta yo no puedo darle una versión de qué tanto es cierto esto. Quien sí nos da fe de la llegada en los últimos días de aquellos que antes cobraban sin poner un pie en la asamblea es Mario Tenorio de Gana. Porque aquí pues todos nos conocemos y perfectamente sabemos qué personas son las que no vienen a laborar y últimamente hay que manifestarlo. Están llenándose las unidades de esta Asamblea Legislativa de personas que a lo largo del tiempo no han venido a trabajar, ahora se presentan. En otros casos, como el del FMLN, se defienden nombres que, de acuerdo a la Unidad de Acceso a la Información de la Asamblea, gozan de un salario cerca de los $2,000. Entre los contratados se encuentran excandidatos, exdiputados y opinadores en contra del gobierno. Con respecto a Tatiana, sí, Tatiana aquí todo el... Pregunte a quien usted quiera, a quien no la conoce en la Comisión de Hacienda, el papel que ella jugaba como asesora del grupo nuestro en materia hacendaria. ¿Y qué puede decir usted de su trabajo? Es muy bueno. Por su parte, Tenorio continuó denunciando que la práctica no distingue colores políticos. Muchas plazas en todos los grupos parlamentarios de personas que están incorporadas dentro de la institución y que no se presentan a laborar. La nueva legislatura ha prometido una auditoría exhaustiva que ordene plazas reales y salarios apegados a las funciones de cada empleado. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Su opinión al respecto, ministro. Sí, la verdad que son descarados. Es decir, no es posible que incluso dentro de la Asamblea Legislativa hubieran asesores o técnicos que ni se conocían, es decir, tenían en la fracción contratado asesores que en teoría asesoraban a las fracciones legislativas, principalmente del FMLN y de Arena, y entre ellos mismos no se conocían, es decir, nunca se vieron ni tan siquiera. Pero sí cobraban salario, no llegaban a trabajar muchos de ellos, pero sí le cobraban y le quitaban el dinero al pueblo salvadoreño. Y esa es la forma en la cual ha estado operando estos partidos políticos tradicionales. Cuando estuvieron en el gobierno se robaban los recursos del Estado. Hoy tuvo, por ejemplo, una audiencia el ex ministro de Salud, Massa, por robarse, porque se inventaron un proyecto que se llamaba RESA y al final lo único que resultó del proyecto fue corrupción porque los hospitales quedaron en pésimas condiciones. Además de robarse los recursos del Estado, las donaciones y todo, se robaban hasta el dinero por medio de plazas fantasmas. Y esas plazas existían en el gobierno, existen en la Asamblea Legislativa. Y así era como operó el Partido Arena y el FMLN. Gracias a Dios que el pueblo salvadoreño tomó la decisión de que ya no estuvieran. Pero han desangrado al pueblo a pesar de que se han tenido una serie de carencias, a pesar que este es un pueblo necesitado, donde el salario mínimo es cerca de $300 y donde la mayoría de la población vive en el sector informal y si no trabaja no come, pero los diputados se dan en el lujo de poder pagarle a empleadas domésticas, de poder pagar a personas que no llegan a trabajar salarios de $2,000, de $3,000. Eso es un robo. Se están robando los recursos públicos. Pero bueno, gracias a Dios que muchos de ellos ya no van a estar en esta asamblea y que la mayoría y que el pueblo tomó la decisión de cambiar de verdad el rumbo de nuestro país para que nuestro país pueda salir adelante.
Claro, y lo que también se espera es que la Fiscalía también intervenga al respecto. Ministro, ya son las 8 de la noche con 32 minutos. Quiero agradecerle por su tiempo. Yo sé que el espacio es muy limitado y hay muchísimos temas, pero siempre invitado a volver a nuestra casa para hablar de este y otros temas. No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Y creo yo que estos temas que tocamos son de trascendencia nacional y sumamente importantes. No puede ser que el periodismo incómodo todavía siga sin internet y no puedan poner nada, por ejemplo. No puede ser que la Fiscalía no haya hecho nada, que la Corte de Cuentas no diga nada de las plazas fantasmas o que no haya iniciado un examen para poder auditar esto. Ahí no dicen nada, ¿verdad? Ahí parece que surgen efectos las reuniones que tienen por ahí o los mensajitos que se mandan con los diputados, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que estamos trabajando a pesar de que todavía no ha habido el cambio de la Asamblea, pero esperamos que en la nueva Asamblea podemos ejecutar todos los proyectos que nuestro país necesita para poder generar el crecimiento y el desarrollo que por años le han sido anegadas a diferentes comunidades de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, ministro. Gracias. Vamos a la pausa y al regresar vamos a estar hablando con Felisa Cristales, diputada de la Asamblea Legislativa. Quédese con nosotros. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos acá en el espacio de la entrevista con ustedes y por supuesto ahora con una nueva invitada en la segunda parte. Está con nosotros Felisa Cristales, diputada de la Asamblea Legislativa, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Qué gusto, Felisa, que esté con nosotros. Un gusto estar con ustedes y un gusto también estar con ustedes que nos sintoniza desde su casa. Mucho gusto. Por supuesto, vamos a entrar en materia y queremos hablar sobre todas estas irregularidades que está pasando en la Asamblea Legislativa. Ya hemos visto que el 50% de los trabajadores de la Asamblea Legislativa básicamente son fantasmas, es decir, personas que nunca se han presentado a laborar, pero que sí están cobrando salarios por año. Al menos así lo ha denunciado hace un par de días el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa y que obviamente también ha sido retomado por el señor presidente de la República, quien obviamente también se mostró indignado después de conocer esto. Además del presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Mario Ponce, quien también lo ha aceptado. Sí, es que no es de extrañarse. En la Asamblea, con respecto a los presupuestos de contratación, hay mucha tela que cortar, como ya lo decía
desde hace tiempo porque todo lo relacionado a los presupuestos de contratación se maneja con mucho secretismo. Básicamente es entre el diputado, el jefe de fracción y junta directiva, cómo se elaboran todas las contrataciones cuando se trata de esos contratos temporales, porque hemos visto declaraciones de Mario Ponce con respecto de plazas antiguas. Hemos visto declaraciones de Norman Quijano con respecto de plazas antiguas. Todo esto viene desde administraciones anteriores, pero eso no quiere decir que el problema se reduzca solamente a plazas antiguas. Uno de los problemas mayores es que se inventaron un mecanismo que ya lo van a ver al llegar a la Asamblea Legislativa, la nueva bancada de Nuevas Ideas, que hay como todo un mecanismo para guardar un secreto de a quién están contratando. Es bastante complicado, por ejemplo, y lo revisaba con mi equipo con anterioridad, definir quién es una plaza fantasma o quién no, porque tú puedes pedir el listado de empleados, pero te aparece un listado de nombres y tú no sabes si la gente llega, si la gente no llega, con quién están contratados. Y de hecho, los contratos de trabajo tampoco especifican a cargo de qué diputado están las personas, sino que se limita a decir que son empleados de bancada o empleados administrativos. Las plazas antiguas, que ya tienen mucho tiempo de estar ahí, posiblemente fueron empleados de bancada en algún momento y los pasaron a empleados administrativos, que son los movimientos que hemos visto que han estado haciendo. Y me imagino yo, diputada, que tampoco este tipo de personas no firma y tampoco no marca. No, seguramente no. Sin duda que no. Entonces es difícil. Lo que sí tenemos que saber es que cómo determinar responsables. Bueno, cada jefe de fracción, cada diputado para contratar a su personal debe abocarse al jefe de fracción y el jefe de fracción a la junta directiva. Finalmente, la junta directiva debe de aprobar todas las contrataciones y esto no lo hicieron así por transparencia. Esto lo hicieron así, por el contrario, para mantener más control sobre los presupuestos. Es decir, a mí a discreción no me contrataban a ningún personal, a Milena, a Gustavo tampoco, pero con ese presupuesto no es que lo dejaban sin utilizar, es que lo contrataban en empresas que, pues, en personas que no sabemos si llegaban, si no llegaban, si eran plazas fantasmas, si eran administrativos. Es decir, es todo un secretismo y un mecanismo completo avalado por el reglamento interno de la Asamblea para cometer este tipo de corrupción. A ver, para que el pueblo salvadoreño logre entender, diputada, es decir, yo soy diputado y llevo a mi equipo de trabajo, por ejemplo, pero estos diputados están metiendo a otra gente. Es decir, ¿por dónde se hace esta trama FAS que ya obviamente por ha sido ejemplo, denunciado, lo que vemos, para que el pueblo salvadoreño lo pueda entender por pasos? Por ejemplo, lo que vemos de la contratación de personal doméstico. En algún momento deben haber llevado el DUI, el NIT, el currículo y todo lo que de la persona que iban a contratar y que iban a poner a trabajar en su casa, como si hubiera estado trabajando ahí, pero nunca llegó, trabajó en su casa. Seguramente ahora que está pasando todo, que todo les está saliendo, le dijo, mire, llegue a trabajar a la Asamblea, y al llegar a trabajar a la Asamblea el sindicato se dio cuenta que esa persona nunca había llegado. Y no me extrañaría que salieran mucho más casos y cosas mucho más vergonzosas que esto, pues si es que lo hay, porque todo esto es un tipo de corrupción que no está tipificado porque a los diputados no les convenía que estuviera tipificado. Pero sí, lo importante de esclarecer aquí es cómo sucede, cuál es el mecanismo. ¿Hay alguna confusión entre si es dinero que se da al diputado o no? No es dinero que se entrega, el dinero es en contrataciones. Lo que sucede es que llevan al personal que va a ser plaza fantasma o que va a estar de activista o que va a estar en la casa o que va a estar en el partido. Hay mucha gente de partido que no llega a trabajar. Estaba viendo incluso a alguien que estaba de concejal en la alcaldía de San Salvador, que iba candidato, en fin. Incluso otra candidata del FMLN que, dicho sea de paso, nunca la he visto en la Asamblea Legislativa. Ahí puedes ir. ¿Daniela Genovés? Sí, ahí nunca la he visto en persona. Creo que la única vez que la he visto en persona ha sido aquí en el escrutinio los días que llegó. Pero a la Asamblea sí doy fe que nunca ha ido. ¿Y tiene plaza? Y según lo que han sacado la información que se ha divulgado en redes sociales, tiene plaza. De hecho, según el portal de la Asamblea la tiene, pero
como te digo, es porque hay un mecanismo así secreto en el que es el jefe de fracción, solamente se comunica con el diputado, lo pasa a junta directiva. Y si va firmado por el jefe de fracción, la junta directiva lo firma y lo automáticamente lo avala. Básicamente sí, automáticamente, salvo los casos que tuvieran algún problema como en mi caso. Ahora bien, diputada, para nadie es un secreto y obviamente todos lo sabemos que dentro de estas plazas fantasmas hay familiares de diputados. Lo hemos visto, por ejemplo, con el diputado René Portillo Cuadra del Partido Arena, que se había contratado al hijo. Pero también hay otro tipo de relación con estos diputados. Difícilmente, aquí vamos a poder sacar cualquier tipo de corrupción, porque como te digo, como no llegan a trabajar, como no hay... Como el único ente contralor es la Junta Directiva y la Junta Directiva contrata por criterio político, ni siquiera por capacidad. Tú puedes ver que en la Asamblea Legislativa hay empleadas domésticas de diputados contratados, pero también puedes ver que yo podía llevar cualquier currículum de cualquier persona idónea para dar un servicio en la Asamblea Legislativa, técnica verdaderamente, y era imposible que la contrataran por ser yo la que lo proponía. Entonces, ves todo este tipo de anomalías y vas a encontrar más porque simplemente eran decisiones políticas y estaban avalados por ambas fracciones mayoritarias. Para mí era muy difícil pedir una contratación porque sabía que Arena y el FMLN iba a estar en contra de cualquier cosa que yo propusiera. Entonces, era bien difícil pasar una contratación y que lograra tener los votos de junta directiva a alguien que fuera propuesto por mí. Entonces, y así es como se tomaron criterios. En ningún momento se ha visto idoneidad, si llegan a trabajar, si no llegan. Esa es cosa que básicamente la junta directiva, entre comillas, no se mete. El jefe de fracción tampoco se mete. O sea, no hay alguien que tenga un control sobre el trabajo y el desempeño que la gente está teniendo en la Asamblea. Y obviamente veíamos también al presidente de la Asamblea Legislativa admitir que existen plazas fantasmas. Sin embargo, otra voz de la Asamblea Legislativa se sumó al reconocimiento de la existencia de estas plazas fantasmas de este órgano de Estado. El cuestionado diputado saliente de Arena, Norman Quijano, lo entrevistamos y él aseguró que personas que vienen en otros países cobran, escuche bien, salarios sin prestar ningún servicio en la institución. Veamos. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, admitió que este órgano de Estado ha sido objeto del saqueo del erario mediante las plazas fantasmas. Debo decirlo con mucha franqueza, incluso yo les dije que había plazas de personas que cobraban aquí buen salario y vivían en los Estados Unidos. Agregó que la mayoría de plazas fantasmas fueron asignadas por la propia Asamblea Legislativa y no por las fracciones. Más que todo, fundamentalmente eran institucionales, ¿verdad? Que estaban institucionales, que cobraban, pues. El diputado saliente aseguró que durante su administración de la Asamblea Legislativa despidió a quienes cobraban salarios sin prestar su fuerza laboral al órgano legislativo, pero responsabilizó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de dar continuidad a las plazas fantasmas. Muchas de esas personas se acogieron, amparados con ciertos diputados, a la Sala de lo Contencioso Administrativo. De hecho, el FMLN fue uno de los grupos parlamentarios que abogó por el reinstalo de los despedidos. El grupo parlamentario del FMLN rechaza estas medidas que atropellan derechos laborales del personal de la Asamblea Legislativa. Al igual que el presidente saliente del Congreso, Quijano impulsó 2 decretos de retiro voluntario para todos aquellos que no trabajan en la institución. No recuerdo la cantidad, pero no me extrañaría que por lo menos unas 100 personas se hayan acogido a un retiro voluntario que dimos. Por pago de salario y además indemnizaciones a personas que no laboran en la Asamblea Legislativa. El presidente Nayib Bukele exhortó al fiscal general Raúl Melara a que investigue las irregularidades para recuperar el dinero del pueblo. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Diputada, el mismo Norman Quijano ha admitido que en efecto existen plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. Sí, tenemos que ver, una de las cosas que señaló es que toda esa gran cantidad de plazas son contrataciones institucionales, lo cual quiere decir que están bajo ley de salario. En algún momento, alguna directiva hizo ese cambio
porque esos son movimientos que básicamente tienen que ir con firma y con voto de junta directiva o del presidente de la asamblea. Hizo ese cambio de pasarlo de fracción a plaza institucional con contrato de ley de salario. Por eso es que la Sala de lo Contencioso Administrativo los amparó. Y no sería de extrañarse que una buena cantidad de plazas de las que estás mencionando que están institucionales estén de la misma manera, bajo ley de salario, y que despedirlos tenga un conflicto laboral a menos de que se siga un juicio expresamente dicho por plaza fantasma, que es como debería de ser. Ningún salvadoreño tiene que estar de acuerdo en lo que estaba planteando el FMLN, no tomar ninguna acción en contra de las personas que tienen plaza fantasma, o incluso es irresponsable no señalar cómo se hizo esa contratación, porque sigue siendo un camino oscuro. Esto se ha venido a saber porque la conformación de la Asamblea Legislativa cambió totalmente y ha tenido que llegar hasta recursos humanos, y posiblemente el gerente de recursos humanos en algún momento ya no va a poder negarse a dar esta información. Pero si uno está adentro de la Asamblea Legislativa y no es parte de todo ese contubernio que hay para hacer este tipo de cosas, el mismo personal de la Asamblea protege y no da información clara. Tampoco hay ni siquiera acceso a la información de contratos laborales. Por ejemplo, yo tengo 2 personas a mi cargo y en ningún momento les han permitido tener una copia de su contrato laboral, cuando eso es un derecho. Ellas ni siquiera firmaron y ni siquiera les permitieron quedarse solas en ningún momento, ni siquiera poderle. Yo les dije, por favor, trata de tomarle foto para ver cómo está saliendo esa contratación, porque ya fue después de declararme independiente, de manera que yo ya no estaba relacionada con el manejo de cómo Arena está contratando gente con el presupuesto que estaba asignado a mí, sino que me quedé con estas 2 personas, que fue lo que se me asignó como diputada independiente, que es por supuesto mucho menor a lo que tienen asignados los diputados de Arena. Y en ningún momento les permitieron tener copia de los contratos de trabajo. Es decir, todo el tema de las contrataciones, como es tema dinero, se maneja con un gran secreto y va a tener que ser una de las cosas donde se ponga el ojo a la hora de este cambio que se va a dar en la Asamblea, porque te aseguro que la mayoría de corrupción va a estar en torno del presupuesto de contratación y de compras posiblemente. Ahora bien, diputada, es también grave el hecho de conocer que ya existe diferentes iniciativas para incluir a esta gente, que digamos han sido plazas fantasmas, ya ley de salarios como tal. En plaza administrativa. Exacto, y hemos visto que también ya hay memorándums al respecto, ya hay instrucciones por parte de directivos hacia el gerente de desarrollo humano o de recursos humanos de la Asamblea. Que es continuar con la práctica que hace que esas plazas fantasmas estén hasta protegidas por la Sala de lo Contencioso. Y por eso es que vemos que cada año va engordando. Es una maña que el tema de presupuesto para salarios en la Asamblea. Es una maña que todo este grupo de diputados que ha controlado la Asamblea, porque tú puedes ver perfectamente bien como quiénes son las figuras que más han controlado la Asamblea Legislativa, y ahí te vas a dar cuenta de por dónde puede haber andado todo ese traslado de contratación, todo ese traslado de personal de fracción a contrato de ley de salario, porque es un grupito que ha manejado como todo el poder de la Asamblea, pero no podés dejar de señalar culpables. Eso sí, yo creo que es un deber que la siguiente legislatura tiene, señalar culpables y señalar el mecanismo por medio del cual se cometía todo esto. Tú vas a ver que el tiempo me dará la razón, es un mecanismo avalado por el reglamento de la Asamblea, porque obviamente ellos mismos lo han hecho y ellos mismos han aprobado la mejor manera en la que se puede esconder todo lo que hacen con el presupuesto de contratación de la Asamblea. Ahora bien, diputada, también es un poco grave lo que ha dicho también el presidente de la Asamblea Legislativa, quien está buscando impulsar un decreto voluntario sobre las plazas fantasmas en la Asamblea. De hecho, se está hablando buscó un decreto de retiro voluntario que buscaba beneficiar a estas personas contratadas en el órgano legislativo que obviamente no llegaron a trabajar, y se hablaba de un retiro de hasta $35,000. Sí, de verdad que a mí me dejó impresionada cómo es que hablan y saben
obviamente un presidente de la Asamblea llega y tiene la potestad de hacer preguntas respecto a todas las contrataciones que se han hecho en administraciones pasadas, incluso en las nuevas. Si bien es cierto que como junta directiva la responsabilidad se divide entre ellos porque es por votación, al igual que en cualquier comisión, pero el presidente sí tiene la potestad de indagar sobre cada contrato, de indagar sobre cada plaza, pero ¿por qué ofrecerle retiro voluntario si se sabe que hay gente que no llega? Incluso indemnización, incluso hablando ya de retiro ya por tiempo, ya por duración en la Asamblea Legislativa, lo cual quiere decir que son plazas viejas, antiguas, de gente que nunca ha llegado. ¿Por qué no denunciarlo? ¿Por qué no hizo algún tipo de referencia? Porque lastimosamente el presidente de la Asamblea, en el momento que llegó al cargo, comenzó a tratar de tapar todas estas cosas. Y no es el único asunto que podemos reprocharle a Mario Ponce. ¿Por qué no lo señaló? ¿Por qué se puso de parte de los mismos de siempre cuando se le dio la confianza? Porque yo recuerdo que en algún momento se manejó la posibilidad de romper ese acuerdo y de poner otro presidente, y la mayoría le dimos la confianza porque pensamos que iba a llegar a hacer las cosas distintas. Pero lastimosamente, una vez se vio como presidente de la Asamblea Legislativa, comenzó a hacer exactamente estas mismas cosas. Pero es que escuche, pueblo salvadoreño, o sea, les ofreció dinero del pueblo como tal, y la oferta era entre 30,000 a 35,000 dólares del dinero público para cada persona que no trabajaba en la institución. Y eso que tú puedes, nos impresiona el hecho de haber ofrecido una indemnización a una plaza fantasma. Yo creo que eso tiene por qué indignarnos a todos. Pero más allá de eso, tú sabes, está hablando de plazas viejas, está hablando de plazas que al final de cuentas no las contrató esta administración, no las contrató la junta directiva, pero ¿por qué no hablamos de las plazas que sí contrató esta administración? ¿Por qué no hablamos de esas plazas nuevas que no están llegando? ¿Por qué no hablamos de esas plazas nuevas que nadie conoce en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no hablamos de esos traslados que se están haciendo actualmente a ley de salarios? Porque si el sindicato te está denunciando que te están llenando las unidades administrativas de gente que nunca ha llegado, es porque recientemente los están pasando. ¿Por qué el presidente de la Asamblea se refiere únicamente a plazas antiguas y no se refiere a las de nueva contratación? Y precisamente quiero que veamos lo que dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, en la siguiente nota, solo para tener un poco de contexto. Que yo impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están de más en la institución. ¿Cuántos creen que se aplicaron a ese decreto? 14 personas. No se quisieron ir y se lo hicimos atractivo el retiro. Ninguna presidencia ha hecho tan atractivo un retiro voluntario, a donde nosotros ellos iban a llevar el equivalente entre 30 a 35,000 dólares al momento de retirarse, y con el derecho aún de pensionarse. Repito, estas son cosas que obviamente ustedes sabrán. En un congreso con una configuración con la que viene, sí podrán hacer la limpieza de las plazas fantasma. Tan atractivo que ofrecieron 35,000 dólares. $5,000 en total. Sí, indignante las declaraciones, y sobre todo que esas declaraciones tenemos que saber que las hace con respecto a plazas antiguas. No está hablando de las nuevas contrataciones que sí son responsabilidad de esta nueva administración. Fíjate que cuando sucedió lo de mi presupuesto, el mismo Mario Ponce me decía: no te van a dar tu presupuesto, ya tomó el acuerdo, y Carlos Reyes dice que la fracción ha decidido quitarte tu presupuesto. Y que posteriormente que se lo comunicó a él, le pasó una nómina, un listado de gente que quería contratar con ese presupuesto. ¿Qué sucedió? Si los contrató, si no los contrató, pero todo eso es actual. El problema de las plazas fantasmas no es un problema de gente que ya se va a jubilar, de gente que hay que darle
No, eso es tapar la responsabilidad que tienen la junta directiva actual. Toda esa gente que tiene firma a la hora de contratar tiene responsabilidad actual porque ha continuado el problema de las plazas fantasmas. No es solamente de plazas viejas que ya se fueron y que hay que ofrecerles para que se vayan y que las dejaron y que el presidente no puede hacer nada. Está evadiendo el tema de las plazas y de las contrataciones fantasmas actuales. Esas que han pasado en esta administración y que han sido firmadas por él y por miembros de junta directiva. Y nos llama la atención, diputada, también la ausencia o el silencio de estos periodistas incómodos. Sí, la verdad en este que, caso. Ya debería de haber una investigación exhaustiva, ya deberían de tener nombres y apellidos y no lo tenemos. Y en ningún momento se han pronunciado sobre el tema. Y hemos visto además, mira, yo de la técnica que aparece contratada en la Asamblea Legislativa y de que además es periodista de las incómodas, no te puedo decir que no llega a trabajar porque creo que más de alguna vez la he visto en la Asamblea y creo que está asignada a una comisión. Pero simplemente no puedes dedicarte a un periodismo incómodo que se dedica a atacar bien o mal al Ejecutivo, siempre a atacar sin importar las acciones buenas y las acciones no buenas que tú querrás ver, pero siempre es constante el ataque, y estar contratada en la Asamblea Legislativa y pretender que vas a mantener una credibilidad. Eso no existe, eso no es así. Te están pagando en la Asamblea y el criterio de toda la gente te están pagando para que tú estés haciendo esa constante crítica. Y mucho más allá de eso, vas a ver que a la hora de comparar las plazas que están en alcaldías con plazas que hay en la Asamblea Legislativa, te vas a dar cuenta que va a haber duplicidad como ya empieza a salir. A ver, diputada, ¿qué debe buscar la nueva bancada de la Asamblea Legislativa, la nueva Asamblea Legislativa? Se está hablando de impulsar una auditoría. ¿Hacia dónde debe ir encaminada? ¿Qué debe buscar o qué debe escarbar la nueva Asamblea Legislativa con respecto a este tema? Bueno, primero que todo, los contratos que han sido, los contratos antiguos sin duda son un problema permanente porque son en ley de salario y eso tendría que haber un juicio laboral para poder despedirlos. Eso va a ser así porque ya es contratación por ley de salario. Pero una de las cosas más importantes y que va a lograr determinar responsables es esclarecer todo el mecanismo que utilizan para contratar. Todos aquellos contratos que han entrado desde el inicio de la legislatura pasada y que han sido aprobados por el nuevo mecanismo, que es un mecanismo en el que básicamente no firma solamente el presidente de la Asamblea, sino que toda la junta directiva debe de votar para que una persona sea contratada. Y parecería que esa manera de contratar es una manera más transparente, que es más difícil entrar. No es más difícil, es más político. Pero sí cabe la posibilidad y es bastante factible que ahí haya gente, empleados domésticos, que hayan activistas, que haya cualquier persona que no tiene que llegar y que haya sido contratada, que no tenga ninguna credencial para trabajar en la Asamblea ni que sus estudios lo respalden, sino que simplemente por temas políticos la Junta Directiva aprueba cualquier cosa que venga desde este es mi chero, de mi fracción, todos estamos de acuerdo en que sí, y como en mi caso, que solicité contrataciones de personas buenas, técnicamente respaldadas por sus estudios, que la Junta Directiva no quiso simplemente por tratarse de mí. Al final de cuentas, a mí un favor me hicieron en quitarme ese presupuesto, imagínense. Pero gracias a Dios que fue así y que yo nunca me vería involucrada en una cosa de estas. Pero esclarecer el mecanismo, esclarecer al menos qué jefe de fracción, porque esclarecer con qué diputado trabajaban, en ningún momento aparece el nombre del diputado en los contratos de trabajo, pero sí aparece la fracción legislativa a la que está asignado. Entonces, de alguna manera, a partir de los contratos de trabajo, se puede llegar a determinar responsables. Por eso es que el personal de la Asamblea Legislativa no tiene derecho de tener una copia de su contrato de trabajo, lo cual ya en sí genera sospechas, porque es un derecho tener tu copia de contrato de trabajo. Entonces, solo para que el pueblo salvadoreño comprenda, solo con 2 personas ha logrado salir con todo el trabajo. Solo con 2 personas al finalizar la legislatura. Anteriormente tuve otras personas, por ejemplo, Wilber Escobar, que ya a la hora de renovarle su contratación decían que no, que
él publicaba cosas en contra de los diputados y que a ninguno les caía bien. Lo mismo sucedió con Guillermo Langenegger. Comenzaron a sacar 1000 excusas. Al final de cuentas, yo no creo que ninguna excusa era válida. La gente era buena gente profesional, técnica, que posiblemente no estaba de acuerdo con las decisiones que se tomaba y lo publicaba, pero la gente tiene derecho a decir su opinión. Yo no podía decirles, no, mire, cállese que la fracción se va a enojar. Y al final, ni Arena ni el FMLN aprobaban ninguna contratación de mi parte. Cuando ya la legislatura estaba por terminar, que ya llegaron al colmo de no dejar ni un solo centavo para contratación mía, para renovar contratos anteriores, ya fue que con la declaratoria de diputada independiente me voy a un mecanismo en el que la gente está asignada directamente a mí y yo puedo responder por su trabajo y por todo lo que ellos tienen como en su currículum. Anteriormente, incluso, estando en la bancada de Arena, hay un porcentaje que lo destinan, como bien te estaba diciendo Emilio Corea, a contratación de asesores con el presupuesto de cada diputado, pero los asesores de la bancada de Arena, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Emilio, en el caso de Gustavo, jamás prestaron ningún servicio. Es bastante negligente la manera, por eso te digo, hay mucha tela que cortar. ¿Qué tipo de asesores contratan? En su mayoría, la gente contratada por la fracción de Arena son candidatos o diputados anteriores que no quedaron, al igual que el FMLN, la misma práctica de tener gente que no quedó, o ex candidatos o ex diputados. Gente del partido también. Hablando del partido, diputada, usted decía también que Eric Salguero, presidente del COENA, no se podía mostrar desentendido sobre este tema, sino que tenía que intervenir. No puedo decir que no lo sabía porque yo se lo informé y se lo informé por escrito. Cuando llegó el momento que ya no tenía asignado ningún presupuesto y que... O sea, él ya sabía de eso. Y sí, yo se lo mandé por escrito. De hecho, yo se lo puse por escrito y la carta fue recibida y sellada por Arena y yo le advertí que estaban haciendo un uso ilegal del presupuesto que tendría que estar manejando yo. Ahora, estoy segura que esa manera de manejar el presupuesto no me la han hecho solamente a mí, ni soy el primer caso. Por ejemplo, lo mismo pasó conmigo, lo mismo pasó con Gustavo Escalante, lo mismo pasó con Milena Mayorga. Ellos nunca tuvieron su presupuesto ni una contratación igualitaria a los demás diputados, sino que siempre Arena y el FMLN estaban en contra de toda propuesta de ellos. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Pues es lo que yo traté de advertir. No sé qué están haciendo con el dinero de mi contratación, con el presupuesto que yo debería de administrar, y seguramente se utilizó, como bien se lo dejé ver al presidente de Arena, para contratación de plazas fantasmas, para contratación de activistas en los municipios, de acuerdo, y eso confirmado porque Mario Ponce me lo dijo expresamente, con el dinero con el presupuesto que te están quitando aquí, a ti ya me pasaron esa nómina de la gente que yo tengo que contratar. ¿Qué pasó? Si lo contrataron o no, es imposible que yo lo sepa porque ya esa aprobación ya solamente pasa por junta directiva. Y menos si la gente nunca llega y uno no la conoce, y no hay manera de determinar qué fue lo que yo le advertí al presidente de Arena y fue lo que yo le advertí a junta directiva. No tengo manera de saber qué es lo que hacen con el presupuesto que me tocaría administrar a mí. Bueno, sin duda un gran reto el que tiene la bancada Cian, sobre todo en esta nueva legislatura. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a estar a la expectativa también de todo el trabajo que realiza. Ahí va a tener que ser necesaria la primera comisión especial para investigar la corrupción interna dentro de la Asamblea Legislativa. Ahí va a tener la primera. Esa va a ser la primera comisión especial. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias a ti y buenas noches. Muy buenas noches también a usted, pueblo salvadoreño. Gracias por anochecer con nosotros y, por supuesto, nos vemos y escuchamos mañana, siempre cuando sean las 8 de la noche, acá en la entrevista de Noticiero El Salvador. Descanse.